Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Qué gusto tenerlos nuevamente allí y nosotros aquí, brindándoles la mejor información que tiene que ver con todo lo que hace a las personas con discapacidad. En este caso, vos sabés muy bien que este programa difunde los derechos de las personas con discapacidad. Sabés que hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es esta, y en el artículo 24 habla sobre la educación. Hoy en este programa y en el siguiente vamos a hablar de ese tema tan importante que es el pilar, digamos, de una sociedad, la educación. Qué importante es poder acceder a la educación. Para ellos vamos a tener dos invitados en cada uno de los programas y vamos a tocar un tema que es muy importante. ¿Por qué en la Argentina todavía no se reforma ese tema, el tema de la educación, todo el proceso que tiene que ver con la enseñanza, digamos, ¿no? Vamos a darle bienvenida a Javier Speroni por ASDRA y Jimena Nocilia por Amparar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Gracias por haberse acercado y para tratar este tema que ustedes vienen ya trabajando desde hace un tiempito, ¿no? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario. Y sí, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo por el pleno cumplimiento del artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y como bien dice el dicho, la unión hace la fuerza y decidimos unirnos varias organizaciones por y para personas con discapacidad en pos del cumplimiento de este artículo de la Convención. Claro, a mí me llamó la atención porque no son una o dos, ¿son cuántas? ¿127? 127, en este momento 127. 127. Sí, precisamente relacionado con el tema de educación, un gran aprendizaje hasta para las mismas asociaciones. Claro. Correr un poco el diagnóstico y pelear por el derecho de las personas con discapacidad. Creo que, digamos, cada asociación está peleada aisladamente, más como una cosa declamativa. Sin embargo, bueno, todos hemos ido aprendiendo, como muy bien dijo Jimena, la unión nos ha ido fortaleciendo, nos ha ido estimulando mutuamente para que podamos, en 2 años realmente hemos conseguido lo que muchas asociaciones en años no han podido conseguir, ¿no? Ustedes están peleando por una reforma de la ley de educación. ¿Es así? Exactamente, que se adecúe a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué les parece si vamos a refrescar un poquito cuál es el artículo 24 de la Convención para que todos lo tengamos claro? Adelante, señor rector. Artículo 24. Educación. 1. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. B. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. C. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que a. Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. B. Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. C. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales. D. Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva. E. Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 3.
Los Estados partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a. Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares. B. Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. C. Asegurar que la educación de las personas y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos, se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o braille, y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 5. Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. Bueno, el artículo 24 es sumamente claro, desarrollado, realmente tiene una mirada muy actual. Corresponde ese artículo al siglo XXI. ¿Con qué educación nos encontramos en Argentina? ¿De este siglo o del siglo pasado? No, del siglo pasado. Mira, siempre decimos lo mismo. Hoy un cirujano del siglo pasado entra a un quirófano y no sabe qué hacer. Un maestro del siglo pasado entra al aula, agarra la tiza y da clase. Claro. El sistema es exactamente el mismo que teníamos. Y en cuanto a normativa, justamente que es lo que nosotros trabajamos para modificar, o sea, nosotros como grupo trabajamos básicamente en incidencia en políticas públicas. En cuanto a normativas, son normativas completa y absolutamente ajenas a este tratado, que la Convención, es bueno resaltar que es el primer tratado de derechos humanos de este siglo. Y bueno, lamentablemente la ley de deducción de nuestra nación es posterior, es previa a la Convención y no se ha ajustado actualmente, todavía no se ha ajustado a la Convención, que hoy la Convención sabemos que tiene jerarquía constitucional. Claro. ¿No? Está por encima de todas las leyes. Exactamente, está por encima de todas. Está por encima, por supuesto, de la Ley Nacional de Educación. Claro, y tiene una mirada a la anterior ley que es médico-asistencial, o sea, donde se prioriza el diagnóstico, ¿no?, antes que las capacidades que pueda tener la persona. Sí, es una ley que admite en sus bases la segregación por motivos de discapacidad. Precisamente uno de los primeros ítems del artículo, la ley federal, contradice claramente, porque digamos la ley hoy por hoy está discriminando por motivos de discapacidad, digamos. Claro. Donde digamos se ve la posibilidad de acuerdo al diagnóstico de esa persona. Y además, bueno, nosotros en nuestra pelea, además de reclamar por el derecho de las personas con discapacidad, como bien dijo Jimena, incidir en políticas públicas
para ello nos acompañan dentro del grupo agrupaciones de derechos humanos para darle esta impronta que es pelear por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Digamos, lo que se busca es precisamente que haya una sola escuela. Claro. Y digamos, que ese derecho esté asegurado además con una educación de calidad, Claro. una educación inclusiva que sea para todos, Claro. para las personas con y sin discapacidad. Exacto. Yo te digo, yo te puedo contar un poco mi experiencia. O sea, yo tengo 57 años. Cuando empecé a recibir educación, lo hacía en una escuela diferencial. ¿No? Ya la palabra Claro. ya te pone, Sí. ¿no? Ya es un estigma. Ya te pone en un cuadrado que dice vos no sos igual. Exactamente. Y yo me acuerdo el dolor que a mí me producía y la falta de inserción que yo tenía con mis compañeros de juego, ¿no? Ellos iban a la escuela normal y yo iba a la diferencial. Y veo que hoy más o menos estamos en una misma cosa, ¿no? Es increíble, han pasado tantos años, ¿no? Y teniendo una convención tan maravillosa como esta, ¿en qué situación está el trámite esta denuncia que ustedes están efectuando? ¿Fueron al ministerio? ¿Los han atendido? ¿Cómo es el desarrollo de todo Esto es así, nosotros como grupo primero nos conformamos, hicimos nuestro trabajo en conjunto, trabajamos muchísimo y en diciembre del año 2012 presentamos el primer reclamo ante el Ministerio de Educación de Nación pidiendo que se modifiquen 2 resoluciones que traban el acceso, la permanencia, el tránsito y el egreso de las personas con discapacidad a la educación común. Simultáneamente presentamos también un pedido de modificación de normativa al Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad. Y si bien son 2 trámites completamente separados, 2 ámbitos diferentes, todos están bajo la misma ley, ¿no? Claro, claro. Estamos en el mismo país. Y exactamente. Y aunque a veces no parezca... Aunque parece que no fuera así, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en Nación no hemos tenido, la verdad, que no solamente una cuestión de la suerte que quisiéramos tener, sino que las cosas no se han ido llevando como corresponde. El expediente nunca estaba para ver, siempre estaba en un despacho diferente, se han dejado escritos que estaban separados y desglosados del expediente, era muy dificultoso poder hacer un seguimiento como corresponde. Finalmente se lograron tener algunas mesas de trabajo donde bueno, el Ministerio se comprometió a trabajar en conjunto con nosotros para poder modificar estas normas que nosotros planteamos que están muy en contra de la Convención. Y bueno, la realidad es que nos ha tocado llegar a la reunión pautada y no había nadie. La fría espera. La fría espera, exactamente. Entre dilaciones y que sí, que nos comprometemos a un trabajo permanente, o sea, con mesas de trabajo para analizar cada cuestión y demás, al cual estamos completa y absolutamente abiertos. Sí, el compromiso que está escrito, digamos, no es que Sí. fue de palabras, sino que está sentado. Está sentado. Está sentado en el Yo expediente. les pido un minutito para que vayamos a un corte y enseguida me cuentan más en detalle este tema del ministerio y en dónde quedó, digamos, todo esto, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a un corte, señor director, y enseguida volvemos. Bueno, y entonces nos quedamos que eso está sentado, digamos, ¿no? Es la presentación que ustedes hicieron, la concertación de unas mesas de trabajo y que hubo una de ellas que no se presentó nadie. Y no llegamos a nada. No llegaron a nada. No llegamos ¿Esto a nada. de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? ¿Dentro de este 29 año? meses. Sí. Dentro de este año. Sí. 29 meses.
Digamos, un poco lo que usted decía con respecto al tema de las escuelas, siguiendo la lógica que ha tenido el sistema, al principio el expediente fue remitido al Consejo Federal de Discapacidad. O sea, esto no es mi problema, ¿no? Claro. Pero bueno, el razonamiento que ha tenido la educación durante largos años, entre otras cosas por las cuales tuvimos que volver a seguir insistiendo para que el expediente vuelva al ministerio. Y a ustedes, yo no sé si los comprometo en esto, pero a mí me parece que acá hay un tema que está detrás, trabando todo, creo, que es el tema de lo económico, ¿o no? Por supuesto. Por supuesto, o sea, atrás de ¿Quién esto... se beneficia con esto? Esa es la pregunta, ¿no? Esto es un enorme negociado. A ver... Yo lo sé, digamos, pero sería bueno que lo podamos decir. Totalmente, ¿no? totalmente. Hay que pensar que per cápita una escuela especial está cobrando no menos de 7.000, 8.000 pesos por alumno. Mínimo. Mínimo, mínimo. Y de ahí en más. De Y de ahí en más. Entonces, cuando hablamos de que esto es un conflicto de regulaciones, leyes, normativa, hay un conflicto detrás, hay un conflicto económico gigante. Porque, es más, hay muchísimas escuelas especiales en el país, porque nosotros, o sea, el Grupo Artículo 24 tiene asociaciones de todo el país. Claro, eso es muy importante resaltar, ¿no? Sí, es un grupo completamente federal. Y muchísimas organizaciones del interior del país nos comentan que para que un alumno pueda estar incluido en la escuela común, tiene que estar sí o sí matriculado en la escuela especial. ¿Sí? Entonces tiene una doble matriculación, una escuela especial a la cual no va, que no pisa jamás, que cobra una brutal cuota, ¿sí? Por algo que eventualmente pasará a revisar si hay algún apoyo que haya que dar, o ni siquiera. ¿Sí? Ese es el caso típico de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el caso más emblemático, digamos. En tu caso, Javier, vos tuviste muchísimas dificultades, vos tenés un chiquito... Mi hijo tiene 15 años y está en primer año de la secundaria, de la escuela común. Y desde muy chiquito tuviste muchas dificultades en la inserción de tu hijo. Digamos que, bueno, no recorrí 20 escuelas como recorren muchos padres, o más, pero pude encontrar alguna escuela donde fue el primer niño con síndrome de Down integrado en esa escuela, y fue un aprendizaje de toda la comunidad. Cuando terminó la primaria, ese colegio tiene secundaria, me negaron la vacante y todo ese proceso en el cual mi hijo Ezequiel hizo la secundaria, digamos, la comprometía a la comunidad, a los compañeros, a los padres, le iba informando. Uno también tiene la obligación de educar al resto de la sociedad, que en general se ha manejado a lo largo del tiempo con mentiras sobre las personas con discapacidad. Sí, o con viejos fantasmas. O con viejos fantasmas, sí, tal cual. Prejuicios, totalmente. Sí. Esto de lo normal, capacidades diferentes, capacidades especiales, cosas que le han hecho muy mal a las personas, etiquetas le han hecho muy mal a las personas con discapacidad. Y tuve la satisfacción de que toda la comunidad hizo presión para que mi hijo hoy pudiera estar en el secundario. ¿Cómo es el tema de los diplomas? Lo cual, digamos, esto de que conocer le hace cambiar mucho el parecer y tener otra actitud de la sociedad con respecto a las personas con discapacidad. Bueno, yo puedo contar que por mi parte, yo tengo un hijo que ya está en cuarto año de la secundaria, y cuando él empezó su educación en nivel inicial, hubo un momento que me dijeron, bueno, marcha la educación especial. ¿No? ¿Por qué? Bueno, acá en pública de Ciudad de Buenos Aires, las personas con discapacidad, educación especial. Por supuesto que me negué, y ahí empezó el tránsito, y sí o sí tuve que recurrir a la educación privada. Hoy es algo que es una barrera que hemos logrado que se caiga. El Grupo Artículo 24 presentó al mismo tiempo que se presentó en el Ministerio de Educación de Nación un reclamo también para la modificación de ciertas normas en el Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires,
Y Ciudad de Buenos Aires sí pudo pactar estas mesas de trabajo en las cuales realmente se trabajó, y en el primer año se cambiaron 3 normas. Y estas 3 normas hicieron que el ingreso de las personas, de los alumnos con discapacidad, sea sin distinción de diagnóstico, sea con el apoyo requerido. Hoy por hoy seguimos trabajando porque aún hay muchísimas normas que seguir modificando. El tema del proyecto pedagógico individual, el tema de las certificaciones y demás. Pero bueno, hoy no hay escuela pública de Ciudad de Buenos Aires que pueda negar el ingreso, negar la vacante de un alumno por discapacidad, por motivos de discapacidad. Que cuando mi hijo mayor estaba en la escuela pública fue excluido, ¿sí? Y tuvimos que caer en la educación privada. Hoy ya con no todo lo que ocurriría eso eso, conlleva. por lo menos. Hoy ya en Ciudad de Buenos Aires eso no ocurre. Después de un enorme trabajo del Grupo Artículo 24 y bueno, cierta buena predisposición también por parte del Ministerio. Justamente por esto es tan importante la estrecha unión que tiene que ver entre las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales, donde las organizaciones de la sociedad civil podemos aportar, ¿sí?, al gobierno a que modifique, no solamente señalar esto no debe ser, sino esto no debe ser y se puede modificar trabajar de en estas conjunto formas. Exactamente. Con los interesados, digamos, Sí, ¿no? sí, que la misma Convención de los Derechos lo dice. lo dice. Claro. Sí, teniendo en cuenta además que bueno, la misma preparación del sistema docente, digamos, la expertise sobre la materia, sobre las personas con discapacidad, sus derechos, la manera de los diseños universales, todas las cosas que hay que hacer al respecto, no está contemplada. Igual, digamos, es una lectura que tiene el sistema educativo, es una lectura más que tiene el sistema educativo sobre las personas con discapacidad, ¿no? A mí me gustaría, ya estamos casi al cierre del programa, ¿no? Me gustaría que ustedes puedan reclamar aquí ante cámaras, ante quien deseen, que esto vaya teniendo su viabilidad. ¿Cómo lo haríamos? ¿A quién le diríamos? ¿Quién nos tiene que escuchar? Bueno, en principio, algún día sería bueno que el ministro de Educación, el señor Silioni, se disponga a recibirnos como tantísimas veces hemos pedido, que realmente se ponga a estudiar un poquito el artículo 24 de la Convención y que se digne a poner en la mesa cuáles son las modificaciones que requiere la Ley Nacional de Educación. Como agrupaciones de la sociedad civil hemos presentado los reclamos pertinentes. El Estado no nos respondió. No hay feedback. No solamente que no nos responde, sino que archivan el expediente sin notificar. O sea, hay irregularidades de procedimiento dentro del expediente. Básicamente, esto yo creo que no tienen que desestimar el peso de las organizaciones de la sociedad civil. Somos 127 de todo el país y esta modificación tiene que ser sobre la Ley Nacional de Educación. Pero, perdón, aparte de que son 127 en todo el país, somos casi, ¿no? Sí. 5 millones en todo el país de personas con discapacidad, más todas las personas involucradas, porque las personas con discapacidad vivimos en familia. Pero y no solamente eso, sino que la educación inclusiva nos beneficia a todos. Nos beneficia como sociedad y no solamente es un beneficio para las personas con discapacidad. Para todos. Vivir respetando y valorando la diversidad humana, ya sea discapacidad o no, la diversidad humana en todo su contexto, nos va a nutrir y nos va a beneficiar a todos. Y como dijiste cuando abrías el programa, la educación es lo que nos abre la puerta a todos los derechos. A todo lo demás. O sea, si no podemos abrir la primer puerta, que es la de la educación, no podemos entrar a la sociedad, no podemos tener un trabajo digno, no podemos ejercer nuestra ciudadanía en igualdad de condiciones. Entonces, la primera puerta que tenemos que abrir es la de la educación inclusiva. Yo les agradezco, Jimena, Javier, este primer programa. Vamos a continuar la semana que viene charlando con 2 integrantes más de Artículo 24. Y les agradezco en principio que se hayan venido hasta acá, les agradezco por la lucha. Y al ministro, yo creo que ya es hora de que las personas con discapacidad tengamos el lugar que nos corresponde y podamos tener nuestros derechos para poder ejercerlos. La convención está,
Falta nada más que usted atienda a esta gente y empecemos a trabajar en serio por una educación para todos. Este programa lo voy a cerrar con una frase muy cortita que dice: si afirmas aquello que se busca a sí mismo, eso cuya naturaleza es transformarse, que no tiene saciedad y que por esencia está abierto al futuro, entonces amas la realidad que construye. Esa es pues tu vida, la realidad que construimos. Yo espero que esta realidad que estamos construyendo entre todos sea oída. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vos Gracias a por todo ustedes. este espacio. Hasta la semana que viene.